2020, año de Leona Vicario. ¿Quién es ella? Algunos la conocemos por la literatura, otros por ser la esposa de Andrés Quintana Roo. Incluso a Leona Vicario la llaman la madre de la patria. Si hay un padre, tendrá que haber una madre. Fue educada por su tío, el doctor en leyes Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, en las más estrictas normas del conservadurismo y la lealtad hacia la corona española. Pero sus privilegios no fueron suficientes para dominar su anhelo de libertad, que llevó hasta sus últimas consecuencias. Se convirtió en una pieza clave de la gesta de independencia. Organizó el correo secreto de los insurgentes, vendió sus bienes para solventar económicamente a la guerrilla y hasta desafió a la Santa Inquisición. Mujer afortunada que nace en una cuna ennoblecida, pero también en una cuna en donde se intersectan muchos círculos y redes sociales que la hacen verdaderamente un personaje representativo de su época. La condición social de la que ella proviene facilita bastante su incorporación al mundo de la política en un momento de grandes retos políticos para la Nueva España y la formación del nuevo Estado mexicano. Que Leona Vicario es una intelectual, fue una mujer de ideas. Y las ideas no siempre son las más conocidas, ¿ves? Nuestra historia es muy anecdótica. Entonces, a doña Josefa la conocemos porque la encerraron en un closet y daba de taconazos, al Pípila porque se echó una losa, y a Leona Vicario, pues porque huyó por los montes y tuvo a una hija en una cueva. Pero en realidad la importancia de Leona Vicario, junto con su esposo Andrés Quintana Roo, es una importancia intelectual, de concepto. Leona Vicario es una figura extraordinaria. La verdad, a mí me sorprende mucho que no estuviera en los libros de texto desde un principio, porque la conocemos a lo mejor muy por encima como la esposa de Andrés Quintana Roo, ¿no? Dejó su posición económica, dejó su familia, dejó su honor, puso en riesgo hasta su vida por consagrarse a los ideales de la independencia. Después de la independencia pudo defender su posición, defenderla públicamente y es capaz de tener este afán patriótico que se les negaba. Creo que es importantísimo que todas nosotras, mujeres, el día de hoy, 2020, estemos como muy cercanas y muy conscientes del papel que Leona Vicario jugó en la historia de México. Este es el momento para releer la historia. María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. La historia novelada es una magnífica opción para acercarnos a estos personajes y a su vida excepcional, porque mediante la narrativa podemos oler y palpar sus motivaciones, sus sueños y lucha, entender el contexto que los hace actuar como lo hicieron. Carlos Pascual es autor de la novela histórica La Insurgenta, basada en la vida de Leona Vicario. Con ella ganó el Premio Bicentenario de Novela Histórica. Comienza con la muerte de nuestro personaje. Agosto de 1842. Leona Vicario, la heroína insurgente, ha muerto. Y ha muerto a mitad de ese torbellino que es la República de Antonio López de Santa Anna, un mal llamado estado que no es más que un charco pestilente en el que saltan los renacuajos ambiciosos y los ajolotes oportunistas. Varias voces debaten en un juicio ficticio, y no sin humor, si es digna o no de tal nombramiento. El novelista histórico, el novelista que asume escribir sobre la historia, tiene una enorme responsabilidad con la investigación. Sí te tienes que convertir en un investigador muy responsable, muy imparcial, y tienes que acudir a todas las fuentes como a las que acuden todos los historiadores, ¿no? Porque a tu personaje lo tienes que hacer sufrir, lo tienes que hacer que le vaya mal, que fracase hasta que triunfe o se muera, yo qué sé, según la historia. Pero decidí que la figura de Leona era tan grande que dije, no, lo mejor que puedo hacer es matarla.
y entonces sí da rienda suelta a todos sus malquerientes, a todos sus admiradores, a todos sus deudos, a todos los que tenían algo en contra de ella o a favor, en fin. Pues eso te permite como escritor pues hacer un gran mosaico de la época, no solamente de la época en la que vivió, sino de la época en la que murió. A mí me da mucho miedo como presentar frases acartonadas de héroes o heroínas de papel o de bronce, ¿no? Sino que yo quisiera que el lector de hoy día pudiera sentirse en ese mundo, pudiera oler las cosas, pudiera probar el caldo de iguana de estos diputados que andaban ahí a salto de mata, ¿no? Sentir el calorón de la tierra caliente de Guerrero, que uno puede identificarse con ella y decir, claro, es una mujer que está sintiendo, que se enferma, que le pica el alacrán, que se enamora profundamente. Celia del Palacio estudió primero letras y luego un doctorado en historia. Con ese combo profesional, escribe una novela disfrutable, llena de detalles sobre la época y las relaciones de Leona. El relato comienza en 1808, cuando Leona aún no llega a los 20. La historia es una disciplina y además te presenta los hechos. Su objetivo es presentar las cosas tal como fueron o tal como las fuentes nos indican que pudieron haber sido, ¿no? En cambio, la literatura te permite abrirte muchísimo más, ¿no? No solamente a cómo pudo haber sido, como yo me imagino que fue, ¿no? Pero sobre todo a los sentimientos de las personas, ¿no? Y a mostrar como esa rabia, ese amor, todas esas cosas. Y yo creo que eso conecta muchísimo más para poder entender un mundo que a lo mejor el historiador se queda en la frialdad del documento. Carlos Pascual, Celia del Palacio, Eugenio Aguirre y Alejandro Luébano son los escritores que se han dado a la tarea de hacer una radiografía de la época que vivió Leona. Son tiempos de abdicaciones de los descendientes de la monarquía, de la dinastía Borbón, en favor de Napoleón Bonaparte. Estallidos de independencia en la península ibérica que afectarían a toda Hispanoamérica, pero en particular a la Nueva España, donde ya se exponía un sentimiento autonomista. Y fue promovido por los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México con la simpatía del virrey Iturrigaray. Los intereses que mantienen el vínculo colonial, así como posturas que respaldan el absolutismo, hace que este proyecto autonomista se reprima, ¿no? Mediante el golpe de Estado y a la vez que se geste una situación de inconformidad y que estallan una serie de conspiraciones entre 1808 a 1810. Leona Vicario se va a incorporar entonces a este movimiento a través de una organización que se llama Los Guadalupes. Es un movimiento que en la Ciudad de México tiene mucha fuerza, que tiene extendidos sus tentáculos, digamos, muy claramente hacia Oaxaca, hacia la ciudad de Valladolid y Morelia, pero debido a que es una sociedad secreta no sabemos con exactitud, tenemos la impresión de que tiene extendidas redes a otros círculos de letrados, así como también de hombres de las armas. Forma parte de este núcleo y forma parte de estas preocupaciones de manera muy directa y casi desde el hogar. Es una huérfana muy afortunada porque ha heredado de sus padres una riqueza que la hace ser económicamente una mujer independiente, a pesar de que por su condición de mujer queda bajo el tutelaje de su tío, pero él desde el primer momento en que inicia la crisis se pronuncia absolutista. Es un abogado, él se llama Agustín Pomposo Fernández de San Salvador y es un hombre que es clave, digamos, para la formación
de nuevos abogados, porque así será designado por 3 ocasiones rector de la Universidad de México, impartirá clases ahí, tendrá uno de los bufetes más importantes de la ciudad en la época, será oidor honorario de la Audiencia de México. Entonces está en un espacio clave. Leona Vicario es sobresaliente precisamente porque nació en un mundo de riqueza, de nobleza, en un mundo muy aristocrático y por lo mismo muy conservador. Si consideramos que fueron 3 hermanas mujeres y una de ellas se casó con un vizconde y fue la vizcondesa de no sé qué, y otra se metió a monja, ¿qué tenía que hacer esta muchacha rebelándose contra su tío, nada menos que el rector de la Universidad Pontificia? Imagínate la fuerza que tendría que tener Leona Vicario para decir, este no es mi mundo, o este mundo que es mío no me gusta. El viejo sistema de la monarquía le parecía por demás abusivo e injusto. En las tertulias de las tardes encuentra con quién unirse y colaborar con una promesa de nación. Leona tiene todo sobre la mesa. Es culta, educada, buena católica y de juventud naturalmente crítica. Al otro extremo está su primo Manuel, quien forma parte de esa rebeldía, y junto con Andrés Quintana Roo se adhieren al movimiento insurgente que renace con Ignacio López Rayón. Aquí cambia su vida. Te convertiste en una adicta a la insurgencia, Leona. Una actitud crítica, sobre todo de los jóvenes que están viviendo en carne propia las consecuencias de la modernización de la monarquía española, porque en el anhelo de autonomía está el reclamo de que las tierras en donde se viven sean gobernadas por quienes viven en ellas. La insurgencia tiene que ofrecer a México un proyecto alternativo que dé fundamento precisamente a la formulación de un proyecto constitucional en el que se plasme los anhelos de autogobierno. Esto no se puede llevar a cabo porque las fuerzas que están bajo el mando de López Rayón son fuerzas que se empiezan a enfrentar entre sí muy rápidamente y el esfuerzo y el anhelo se ve frustrado, digamos. Sin embargo, en el sur, la insurgencia liderada por Morelos da pasos más firmes gracias a un liderazgo más organizado, más enraizado, con un líder más carismático. En esas convocatorias para modelar un proyecto alternativo de la Constitución de 1812 y concretar la idea de un gobierno propio, cuando Leona es descubierta de mandar recursos monetarios, tinta para las imprentas, intercambio de mensajes, noticias, así como también de informar de los movimientos de las fuerzas realistas que ella conocía. Le avisaron que ya habían encontrado las cartas y ella estaba en la iglesia de la Profesa, en misa. Le dijeron, no regreses a tu casa porque ya te están esperando allí. Entonces que se fue a la Alameda y ahí estaban ya dándole el dinero los demás amigos para que se fuera y que coge un coche y me lo imagino yo perfecto ahí tomando un taxi, corriendo, llévame, ¿no?, a la Jamaica de Azcapotzalco y vámonos saliendo a la Ciudad de México, ¿no?, con disque su olla de cosas, con sus cocineras. Van a ir por ella, presa como infidente, intenta escapar con la idea de encontrarse con las fuerzas de López Rayón. No llega muy lejos, hasta lo que hoy sería San Juanico, que para ese entonces es demasiado lejos. No la pueden auxiliar los insurgentes para llevársela
Entonces regresa finalmente. Ese tramo de su historia es un tramo casi novelesco, ¿no? Y profundamente romántico. La verdad es que ella estaba convencida de que era legítima la causa que habían abrazado su primo y su novio, y que ella apoyaba con la herencia que administraba su tío, cuantioso realmente, de manera mensual. Se le entregaban 200 pesos a ella para sus caprichos. Eso es mucho dinero, eso es lo que equivale a una propiedad. Yo quisiera destacar que el tío siempre cuidó que no la trataran como una infidente. Se ve que era una niña muy querida y que el tío está muy comprometido, y esto es como muy lógico. La moral católica que lo inspira cuida mucho a su sobrina, y cuida que no la encarcelen, ni menos que la envíen a San Juan de Ulúa. Junto con las autoridades la llevan al convento de Belén, lugar en donde se vive una vida de reclusión, pero no hay condiciones carcelarias. Eso facilita entonces que los insurgentes López Rayón, Andrés Quintana Roo, envíen a una fuerza. Que ella nunca confesó tampoco, nunca dijo quiénes eran sus amigos, jamás. Solo estuvo 42 días porque vinieron a rescatarla. A punta de pistola, ¿no? Embosados con sombrero, así. ¿Dónde está Leona? Así dicen los documentos, que ella se iba muerta de la risa por los arcos de Belén, así, debajo de los arcos de Belén, y se la llevaron a esconder durante varios días hasta que pudo salir de la Ciudad de México disfrazada de negra, pintada de negra, encima de unos burros con guacales de fruta. Se metió a la selva, se metió a hacer un montón de cosas siguiendo al Congreso de la Náhuatl, que ella iba con ellos, ¿no? Una mujer de la clase alta en la Nueva España, pues era impensable que hiciera una cosa así, ¿no? Recorrer la mitad del país por en medio de las enfermedades, piojos, chinches. La llevan a Oaxaca porque ya está la convocatoria a el Congreso de Chilpancingo, y ya se están reuniendo los representantes que van a asistir como diputados para dar una fórmula política a proponer como un gobierno propio, y es recibida con honores porque conmueve la valentía con la que encaró su detención y la decisión para sumarse a la causa insurgente en un momento decisivo. Finalmente le hacen el juicio de infidencia, se queda sin nada en ese momento. La notificación de aprehensión le llega en medio de una crisis de autoridad en todo el país. Abandonó sus intereses personales, pero no la causa ni a sus amigos, en un momento decisivo en el que se trata de hacer un nuevo proyecto político de nación independiente. La figura de Andrés Quintana Roo es vital para entender también la voluntad férrea de Leona. Este binomio alimenta el espíritu rebelde uno del otro. Bajo la tutela de Morelos, él se convierte en redactor de los sentimientos de la nación y de la Constitución Provisional de Apatzingán. En 1813, Leona Vicario dio fe y escuchó en voz de sus amigos. Queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español. En 1815, Morelos es asesinado. El liderazgo está desarticulado. La sobrevivencia y la causa se complican. En ese momento es cuando además Leona y Andrés se vuelven padres y así toman la oportunidad del indulto. Ella informaba, mandaba información en las cartas, estas que estaban cifradas, etcétera, pero eso no podemos decir que fue una información, no era una corresponsal de guerra, ni mucho, eso no existía en ese momento, ¿no? Y no hay ninguna evidencia que pruebe que ella hubiera escrito algo para la prensa insurgente. Sí, se necesitaba hacer uso de un lenguaje secreto, ¿no? Para que las acciones conspirativas, los apoyos llegaran sin tanto riesgo, ¿no?
proclaman el Plan de Iguala, convocan a los insurgentes a participar en ellos. Andrés Quintana Roo se sabe que no participa. Es convocado cuando triunfa la República, cuando cae el gobierno de Iturbide. Es un hombre que ocupa cargos de primer orden. ¿Tú crees que Quintana Roo no le decía, a ver, mujer, ve esto, vamos a revisar aquello? Y la otra, que era una mujer muy culta. Es muy difícil pensar que ella no estuviera conversando, influyendo, razonando, reflexionando junto al círculo que rodeaba a su marido, y ella promueve una devolución de sus bienes que no se materializa sino en un rancho, en el otorgamiento de una hacienda en los Llanos de Apaní, en 3 casas en la Ciudad de México, una de ellas donde hoy día está la casa de Leona Vicario. Los primeros datos que encontramos sobre esta casa datan de 1526, cuando la familia Guerrero la cedió a los frailes dominicos para que vivieran en este espacio. En tanto se construía el convento y la iglesia de Santo Domingo. Posteriormente perteneció a Juan Velázquez de Salazar, quien la arrenda al Santo Oficio. Tiene esos usos en esa época hasta posteriormente ser sede de la Lotería Nacional. Hasta el momento independentista, cuando Leona Vicario le es redituado parte de los bienes que se dio a la patria, se les restituye esta casa, que es donde vive, y aquí muere. Entonces vivía en la parte de arriba, y en esta parte de la planta baja se la rentaban a Santa Ana. De hecho, en este mismo espacio se hacían veladas literarias a las cuales asistían diferentes literatos. Esa es la idea, retomar este espacio como un lugar para que la literatura hable. Diferentes voces sean escuchadas en este lugar, y es abierto para todo el público. Y en vida, y eso sí se lo echamos en cara en la novela La Insurgenta, la ciudad de Saltillo fue nombrada Ciudad Leona Vicario, y ella tuvo la soberbia de aceptar el honor, cuando que sabía muy bien que en la Constitución eso estaba prohibido. Leona Vicario contestó a la iniciativa con grandes agradecimientos, seguramente conmovida por el honor de que su nombre es asociado a el de la vitalidad de una ciudad que se transformaba. Como la primera mujer que habló ante el Congreso, efectivamente, fue nombrada en vida benemérita de la patria, en vida fue nombrada infanta de las Américas. Es la única participante del movimiento de independencia a la que se le ofrecen funerales de Estado, un homenaje que pocos héroes suelen recibir. Leona Vicario, una mujer fiel a sus convicciones que contribuyó a pavimentar el camino y dedicó gran parte de su vida y su fortuna para que México surgiera a la vida independiente. La madre de la patria murió en 1842. Sus restos descansan en el Ángel de la Independencia. Y ahí viene una de las razones por las cuales no es tan conocida. Porque no la ahorcaron, porque no la fusilaron, porque no murió en batalla. No, murió en su cama, rodeada de sus hijos. 6 meses antes de que muriera, Andrés Quintana Roo había ido a Yucatán para pedirles que regresaran a la República porque estaba escindido, y fue secuestrado en un submarino por los tejanos. Y eso a ella le causó un dolor profundo. Vio a su marido llegar y todo, pero a partir de ahí ya no se recuperó. Agregué, eso no está en la novela, eso se lo agregué aquí a la miniserie, el padre del enterrador. No sabes a quién vas a embalsamar hoy. Anda, hijo, ve a embalsamar a la historia. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Ve a poner en alto el nombre de tus padres y de la empresa. Vete ya, ve a embalsamar a la historia. Están apelando al espíritu agonal de una mujer, ¿no? Y de una republicana. Dejó comodidades, invirtió su dinero, ¿no? Se expuso a los riesgos de la guerra, a las persecuciones de los realistas, ¿no? Y lo hizo en defensa de una causa. ¿Qué era su causa? ¿Qué era la causa de sus amigos? ¿Qué era la causa de su generación? Lo hizo con entereza.
Leona muestra una sorprendente dignidad e integridad. En una carta a Lucas Alamán, miembro de la junta que gobernó brevemente en 1829, constará que ella sola se bastaba para defenderse. Porque Lucas Alamán la acusa de haberse lanzado a la lucha por un sentimiento amoroso y romántico, como una loca ahí que siguió a su hombre, y ella le reclama airadamente, y es una de las grandes cartas, uno de los primeros grandes manifiestos feministas. Y que por esa razón, pues ¿por qué habría que devolverle sus recursos? Si la causa fue no el amor a la patria, sino el amor a su novio. Francamente, eso es absolutamente ofensivo. Naturalmente que ella tenía otras vinculaciones con la lucha, otras motivaciones para sumarse a la lucha, pero sin duda alguna también fue una gran historia de amor con Andrés Quintana Roo, y ese fue otro de los muchos cánones que ella rompió, porque Andrés Quintana Roo llegó a casa del tío abogado como un pasante de abogacía, un muchacho de izquierdas, de Yucatán, con un papá también de izquierdas, medio revoltoso. El tío lo veía como con recelo. Que no por ser mujer yo no tengo una conciencia patriótica o una conciencia política, ¿no? Todas las mujeres inteligentes somos así, ¿no? Somos iguales. Estaba diciendo esto en 1831. Su respuesta es genial. Confiese, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son unos sentimientos extraños, antes bien suele obrar en ellas con más riesgos. Como que siempre los sacrificios de las mujeres, sea que fuera el objeto o causa por quien los hace, son más desinteresados y parece que no buscan más recompensas de ellos que la de que sean aceptados. Una de las grandes posibilidades que tenemos al hacer novela histórica, posibilidades y quizá yo diría responsabilidades, es hacer un puenteo, tender puentes hacia nuestros tiempos actuales. ¿Qué nos falta? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué no hemos hecho bien? Entonces, hablar sobre Leona Vicario en estos momentos de esta lucha tan justificada del feminismo. El empoderamiento de las mujeres, la fuerza que ha tomado el movimiento feminista y la conciencia que han tomado las mujeres de su propia importancia, ¿no? en un país. Entonces yo creo que de aquí en adelante tendríamos que tener muy presente esa figura de Leona Vicario, que es capaz de luchar, no solamente por un ideal como la independencia, que eso ya sería suficiente, un ideal político importante, sino también aprender a defender lo que nosotras somos, nosotras podemos hacer. ¿Cuántas mujeres no han sacado a sus hijos solas, ¿no? Con la misma dignidad, quizás sin los mismos recursos retóricos, sin la audiencia que pudo tener Leona Vicario, pero que nos hace pensar que sus decisiones la hicieron una mujer de leyenda. Que en la época en la que ella vivía, a él le decían el señor de Vicario, y a él le decían, claro, el ministro Quintana Roo lo único que hace es esconderse detrás de las faldas de su mujer, porque era brava. Ya después, cuando la historia se va gestando y se va escribiendo, entonces deja de ser Leona Vicario para ser la esposa de Andrés Quintana Roo, lo cual es muy injusto. Es importante que ella en su testamento declara que él no aportó nada al matrimonio. Y sí, ella fue una mujer fuerte, una mujer que cuando se le da la hacienda de Apan en Hidalgo, era un espacio, pues sí, una hacienda, pero no estaba en las condiciones en que posteriormente estuvo porque fue una gran administradora. Entonces, ese tipo de detalles, que conozcamos a ese personaje, cada uno de sus pasajes y que revaloremos el papel de ella y de otras mujeres en la historia de nuestro país. Y el año de Leona Vicario me parece fundamental, puesto que en general no tenemos muchos años consagrados a mujeres. Y la historia, yo sigo pensando y diciendo que tiene una enorme deuda con sus mujeres. La Malinche, que siempre es la mala, y a lo mejor alguna otra, doña Josefa Ortiz, ¿no? Pero nada más. Digamos, esta voluntad política de visibilizar a una mujer, eso se va a traducir forzosamente en que la gente empiece a investigar mucho más. Nunca más la historia sin ellas, o sea, nunca más. Una mujer que nació el mismo año en que estalló la Revolución Francesa, en 1789.
esa mujer es que sea vigente todavía hasta nuestra fecha, que sus palabras nos digan algo a todos. Hay varias mujeres, por ejemplo, que transportaban pólvora, que transportaban las letras de imprenta, ¿no? O los apoyos económicos, y aprovechando sus grandes faldas y haciendo parecer que iban a un día de campo. Pues no podemos más que estar muy agradecidos, ¿ves? Porque es de novela lo que pasó, es una gran novela de folletín, de aventuras, de intriga política. Vamos, la historia de Leona Vicario está ahí para que hagas una gran novela. Y usted me dará una prueba de ser justo e imparcial, lo que además le merecerá una eterna gratitud de su atenta y segura servidora. María Leona Vicario.